gracias por tu alabanza, tu adoración, Dios mío. Gracias por tu presencia, Señor, tú eres fiel. Dios mío, tú eres fiel y siempre estás con tu pueblo. Nosotros queremos estar contigo, Señor. No queremos olvidarnos, queremos escucharte, queremos, Dios mío, acercarnos a ti. Por eso, Señor, danos entendimiento, danos entendimiento de la palabra, que hoy podamos entender, podamos comprender, podamos renovarnos, Dios mío, y que tú ocupes tu lugar, Dios mío, sí. Ocupa el lugar que te corresponde, Señor, que es en medio de nuestras vidas, en el centro de nuestros corazones, Señor. Háblanos hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me ha gustado la adoración. Ven, Jesús, y ocupa tu lugar. Amén. Y bueno, mi palabra o la palabra de Dios que trae y que ponía en mi corazón es un poco eso, es ocupar el lugar que a Dios le corresponde, ¿sí? Amén. Y si leemos el Génesis, pues dice la palabra de Dios que Él creó los cielos y la tierra, que Él creó los animales, que Él creó todo lo que hay y que creó también al hombre, ¿no? A su imagen y semejanza. Y el otro día compartíamos de buscar a Dios, pues en un sentido de que no hemos alejado, ¿no? Y como que no hemos perdido. Y el Señor me hablaba, ¿no? De ocupar su lugar. El Señor va a ocupar el lugar en un sitio donde no es el que corresponde o el donde debe de estar. Amén. Dice que Él habita en el Monte Santo, ¿no? Y allí los que se acercarán o subirán son los limpios de manos y puros de corazón, ¿no? El Señor habita en la santidad, el Señor habita en... Yo decía que sí, habita en la necesidad, o quiere habitar en restaurar el pecador, pero no no en medio del pecado. Por lo tanto, vemos que Dios quiere ocupar su lugar y que también el mundo, compartíamos el otro día, ¿no? Como se dice cuando alguien ocupa el lugar que no le corresponde. Bueno, ha usurpado, como cuando Salomón quiso usurpar el trono de Salomón, Absalón quiso usurpar el trono de David y creó por sus propios medios y fue en declive y fue en muerte. Y lo que no es ocupar el lugar del Señor, pues es ocupar un lugar que lo único que puede traer es muerte, puede traer por destrucción. Y a mí me hablaba ayer, leyendo un poco la palabra, pues cómo están los tiempos, ¿no? Y me alegraba de que los tiempos que ven mis ojos, ¿no? Y espero que también sean los espirituales, pero los que ven mis ojos veo que como que la tierra se está regenerando, ¿no? Como que el mundo que vemos, ¿no? El ecosistema que es creación de Dios y que es perfecto todo lo que Dios hizo a su tiempo y en su manera y en su forma, lo hizo de una manera tan perfecta que aún el hombre no logra entender o no logra llegar a acercarse a esa creación tan preciosa. Y vemos los avances o los inventos de robótica o tecnología, pero nunca llegan a la perfección de lo que es la naturaleza, ¿sí o no? Perfecta, preciosa. Decimos preciosa porque es perfecta, ¿no? Y nos damos cuenta de que alguien tuvo que hacer algo tan maravilloso, ¿no? Y tenemos la fe de que fue Dios, ¿no? Hemos vivido tiempos de unos cambios climáticos muy grandes, ¿no es así? Hemos vivido tiempos cuentan de que de un siglo y medio hacia aquí o un siglo hacia acá se ha transformado o se ha corrompido de una manera tremenda lo que es el ecosistema por causa de las industrias, por causa de poner esa palabra que no me salía, de esa usurpación, de ese usurpar lo que es el lugar que es Dios. Lo ha colocado el hombre como que el hombre es el centro del mundo, el hombre es el que es el merecedor o es el proveedor de todo lo que hay y es el dueño y entonces lo hace todo a la forma como quiere y todo en beneficio solamente para la persona y para el hombre. No espiritual, sino natural, no, que es como vive el mundo, y nos estamos dando cuenta de las consecuencias a las que hemos llegado hoy en día, como una pandemia, ¿no es así? Inimaginable, ¿no? Con todos los avances que hay. Sí ha habido pandemias en otros siglos, en otros tiempos, pero según los avances que hay médicos y técnicos, pues sería algo que tendríamos que haber resuelto rápido, ¿no es así?
Eso nos habla de que hay algo que no está en orden. Y a mí me hablaba el Señor del orden, ¿no? El orden que está puesto por Dios, el orden que viene de lo alto, que viene de Dios, que viene hacia la iglesia, que viene hacia nuestras vidas y que no podemos desordenarlo. El orden que puede tener un rey, una autoridad y que ese es Cristo y que nosotros no podemos tenerlo como un simple sirvientes. Jesús vino a servir, pero Jesús es Rey de nuestras vidas, amén. No a servirnos como nosotros queremos o a nuestro antojo, sino a servir en hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Amén. Entonces me hablaba de cómo ha cambiado todo, ¿no? Y cómo tenemos que llegar a entender que tenemos que dejar a Dios que tome control de todo. Y como estaba compartiendo, ¿no? He visto cómo han cambiado un poco el cambio climático, ¿no? Por causa de que el hombre ha parado, ¿no? Como que el hombre ha bajado sus brazos. Yo creo que ha sido un trato de humildad, ¿no? El que ha venido a la humanidad, ¿no? De no creerse que lo pueden todo, que todo lo podemos nosotros, ¿no? ¿No es así? Fuertes, valerosos, sabiéndolo todo, y se nos ha dado una de que se nos ha ido de las manos. Y en ese parón que hemos tenido nos hemos dado cuenta cómo las cosas naturales, el ecosistema, como yo digo, están volviendo o han vuelto un poco a lo que eran los principios, ¿sí o no? Amén. Ha habido una nevada muy grande, ¿no? Que donde todo el mundo nos hemos echado las manos a la cabeza. Para jóvenes nunca lo han visto. Yo pocas veces lo he visto, yo creo que tampoco lo he visto. Pero si tú preguntas por los antiguos, dicen, esto pasaba aquí en Madrid todos los inviernos, ¿sí o no? Claro, no había M30, no había tantas carreteras, no había tantos vehículos y las nevadas eran como algo muy natural, muy normal. A nosotros nos ha perjudicado. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nuestras labores, pero dice la palabra hay un refrán que dice que año de nieves, año de bienes, ¿no? Y todos los refranes antiguamente iban casi con la palabra de Dios. Y casi todos los refranes antes eran buenos, eran provechosos. Casi todos hablaban del campo, casi todos hablaban de la cosecha, de la siembra, de la lluvia. Que ayer me hablaba el Señor mucho de la lluvia, que tampoco escasea o tanto escasea en el mundo y es tan necesaria. Y todo viene en el orden de Dios. Y Dios manda lluvia a su tiempo. El Señor sabe cuándo nuestras vidas necesitan la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando nuestras vidas necesitan, pues, el viento del Espíritu, el soplo de llevarse todo lo que hay pegado a nuestras vidas, o tantas cosas que Dios debe de ocupar el lugar que se merece, o el lugar que corresponde, o el lugar del orden. Ya no porque yo diga lo quiero, sino porque es el orden. Para que conforme fue creado el hombre, esté un hombre con una vida buena, próspera, una vida completa, se puede decir. Amén. ¿Entendemos? En el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 23, dice la palabra: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Amén. Parece ser que también las cosas estaban cambiadas y la lluvia no caía a su tiempo. El mundo dependía antiguamente mucho de la lluvia, del agua, dependían del cielo. La gente miraba hacia el cielo. Y me llama mucho la atención, sobre todo en los lugares donde cuando uno viaja y entra, sobre todo en poblaciones rurales, ¿no es así? En sitios de campo, de siembra, de cosecha, donde hay mucha creencia, mucha fe, o mucha idolatría, o como queramos decirlo. Pero cuando yo viajo, y no solamente por Francia, por la zona de Burdeos, que hay muchos viñedos, he viajado también por la zona de Canarias, y también cuando te metes en los sitios rurales ves mucha creencia, pues creencia en lo que había o en lo que se presentaba. Hay muchas imágenes, muchos símbolos de virgen, muchos símbolos de patrones religiosos, los cuales eran venerados para que a su tiempo pudiera haber una lluvia idónea a su tiempo. Y sucedía porque la gente tenía temor de Dios,
porque el mundo estaba dándole el orden a Dios, porque no se había sublevado, no había usurpado, como hemos dicho la palabra, ¿no? Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo era, ¿no? Y fíjate lo que dice la palabra, ¿no? Que porque nos ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre nosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía. Si todos, bueno, el otro día iba yo con mi familia y me preguntaban de cómo, cuando salimos de casa, que hay un campo y hay grano, hay cebada, y ya están los campos blancos, ya están casi para cosecharse, y estaba empezando a llover. Digo, qué bueno que ya está llegando la lluvia tardía. Y me preguntaron, ¿por qué es la lluvia tardía? Pues la lluvia tardía es cuando desciende la lluvia, pues, en tiempo de primavera, y es cuando el grano, después de haber cogido el sol y haber crecido, el grano de trigo, de grano de cebada, de cereal, ha crecido, y cuando parece que ya no va a crecer más, llega esa lluvia a su tiempo, en la sequedad, y con el sol hace crecer de una manera tremenda, y le da un crecimiento al grano tremendo, donde ya llega el momento donde puede ser cosechado. Amén. En otros tiempos, ¿no? esa lluvia no ha llegado. Y no ha llegado, y el grano se ha quedado pequeño, y el grano ha sido escueto, y la cosecha ha sido poca, y la gente no quieren trabajar el campo. La gente ven que en el campo no digo bendición, no traen beneficio. Y no traen beneficio, ¿por qué? Porque ya no cae a su tiempo, los tiempos no se están cumpliendo, y aunque quiera uno poner los tiempos naturales, automáticos, marcados por el hombre, pues la cosecha es poca, ¿no? El otro día yo compartía sobre buscar a Dios, y en Ageo ayer, leyendo la palabra, también sobre esto, ¿no? Sobre que el Señor mandará la lluvia, y también decía, buscáis mucho y recogéis poco. Y buscáis porque buscáis lo que no es Dios, y buscáis las tecnologías del hombre, y buscáis esa palabra, vuelva a decirlo, de usurpar y poner el lugar que no le corresponde al hombre y que le corresponde a Dios, para que todo sea en orden y para que haya bendición. Amén. Como decía el hermano, hoy nos presentamos aquí, venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos alegramos y nos gozamos de nuestro Dios, porque damos gracias a Dios por esta semana, y porque venimos aquí por una acción de juntarnos un grupo que somos la iglesia de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, que somos hijos de Dios, y venimos a darle gloria y honra al Señor y alabar al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es el orden, y sabemos que Dios es, o por Dios es por donde viene la bendición. Amén. Y fíjate, dice la palabra de Dios que alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, ¿no? Que mandará la lluvia temprana, tardía, como estoy diciendo, como al principio. En un símbolo de que el hombre o el mundo tiene que volver a los principios. La palabra dice, deteneos en los caminos y meditad por las sendas antiguas y caminad por ellas. Amén. ¿Por qué? Pues porque no caminamos por las sendas antiguas, que son las sendas de Dios. Paraos y meditad. Leer la palabra, para detenernos en meditar en el Señor, es darnos cuenta de que la obra de Dios en nuestras vidas es que volvamos al principio. Pero no quizás el principio nuestro, como hemos crecido o hemos nacido, sino el principio del plan de Dios, de la creación de Dios. Amén. Dice, las eras se llenarán de trigo, dice el versículo 24, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Estaba leyendo esta mañana sobre una noticia de periódico donde dice que en Europa se va a cosechar en este año, o el año pasado se fue una de las mejores cosechas que en muchos años no ha habido, y que este año va a superarlo el X% la cosecha, lo que es una cosecha sorprendente. Pero la cosecha viene por una consecuencia, ¿no es así? Por una siembra, por un cuidado, por un tratamiento. Pero la palabra de Dios se me viene a la mente, ¿no? Cuando dice que uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Amén. Y nosotros podemos hacer el trabajo y podemos esforzarnos, pero si no nos da el crecimiento al Señor, no nos da la cosecha que necesita el pueblo. Amén. Y a veces la cosecha, como dice, ¿no? Buscáis mucho y halláis poco, y todo lo que cae en vuestros bolsillos es como bolsillos rotos, los cuales quedan vacíos. Las cosas en el Señor
Cuando volvemos al principio nos damos cuenta de la bendición, de la cobertura, de la provisión, de la prosperidad de Dios a su pueblo. De que incluso aunque estemos en el desierto, Dios derramará aguas en el desierto. O derramará o abrirá las puertas del cielo y derramará su maná sobre su pueblo. Amén. La confianza de depender de Dios, de poner a Dios en el lugar que le corresponde, para que el Señor, a su tiempo, en todo el proceso del año, de la temporada, haciéndolo en orden, haya una cosecha. Y llegue, como dice la palabra, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y yo me ponía a pensar sobre esto, ¿no? Y decía, ¿cómo que dice la palabra, el ejército que enviaré contra vosotros? La palabra dice que quien no es conmigo es contra mí. Amén. El otro día yo compartíamos los hermanos en una reunión, en un cónclave de pastores de la defensa del pueblo, ¿no? Una defensa con mansedumbre, pero debemos de tener defensa ante estos tiempos. Y cuando viene cuando viene el ataque del avance de las tinieblas, la luz no debe de retroceder, sino quien tiene que retroceder son las tinieblas, porque la luz de Cristo tiene que ser aumentada. Amén. Eso es una defensa, eso es una lucha, eso es una batalla que tiene que haber. Y quien no es conmigo es contra mí, y no es que Dios vaya contra nosotros, sino nosotros nos ponemos en contra de Dios. Sin querer, en nuestras actitudes, en nuestras culturas, en nuestros pensamientos, en nuestras obras, obramos en contra del Señor. Y es como le decía el Señor a Pablo, es como dar coces contra un aguijón. Tenemos que ir a favor del viento, tenemos que ir a favor de Dios, tenemos que ir a favor del orden que está establecido desde los principios. Tan fáciles, tan sencillos. Déjate llevar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Mansedumbre, la humildad de saber dejarnos llevar por el Señor y que Dios cumpla su orden en nuestra vida. Yo restituiré los años que comió la oruga, que estamos leyendo, y el versículo 26 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Amén. La vergüenza llega cuando hay una conclusión. La vergüenza llega cuando no hay una cosecha. La vergüenza llega cuando dice, después de tanto trabajar, me veo que no tengo nada. Cuando yo me pongo a hablar con hermanos, con personas que vienen pues pidiendo ayuda, pedido de alimentos o pidiendo una ayuda natural, que realmente la importante es la espiritual. Ponte en orden. Cuando te pones a hablar, lloras con él porque realmente ves una injusticia. Yo trabajo, yo me esfuerzo, yo gano poco, no estoy contratado, no tengo documentación, no tengo esto, no sé, un cúmulo de situaciones desordenadas que te llevan a una conclusión que al final eres avergonzado, ¿no? Y el Señor quiere que no nos avergoncemos de nuestras acciones, sino que pongamos ese orden en nuestra vida para que en el día tengamos el provecho suficiente para nuestra vida. Amén. Nuestra cabeza erguida, se puede decir, de saber que estamos en los tiempos de Dios. Como decía Pablo, ¿no? Él podía vivir en la abundancia o en la escasez, pero él estaba agarrado a Cristo. Él podía estar predicando en las plazas o en las sinagogas y dejaban, o podía estar en la cárcel predicando, pero él estaba en el orden de Dios. Nada le faltaba, era provisto de todo. ¿Por qué? Porque andaba en un orden, vuelvo a decirlo. El desorden lleva a que se destructure todo lo que es ese orden establecido espiritual, que aunque el hombre no quiera creer en Dios, debe de aceptarlo, de que hay un orden en el mundo, en el sistema, un orden de que lo que siembras, cosechas. Amén. El otro día escuchaba un hermano que decía, hay un orden del Señor y es que si uno suma 10 y otro 10, sumas 20. Ese no es el orden, perdón. El orden de Dios es multiplicar. Y dice que Dios multiplicará lo que el diablo te ha quitado. Amén. Multiplicará las bendiciones. En el libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 20.
Dice, reconocemos, oh Dios, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Y el primer orden es el arrepentimiento y el reconocimiento. Arrepentirse es reconocer, ¿no es así? Amén. Cuando ha sucedido esta pandemia y ha sucedido este desequilibrio tan grande en el mundo que no ha venido para mal, podemos decir, en cierta manera, pues se han ordenado bastantes cosas. Y una de las cosas que esperábamos es que hubiera un avivamiento. El avivamiento viene por un arrepentimiento, por un reconocimiento, por reconocer que necesitamos a Dios. Pocas autoridades mundiales de países han reconocido a Dios o se han puesto delante de Dios. Pocos países en Sudamérica, Centroamérica que sí han reconocido, pero faltaba ese reconocimiento. Dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Y ese es el corazón con el que debemos de estar y debemos de comenzar. Dice, por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso nombre. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Y el pacto del Señor, dice, no deshonestes tu glorioso trono, es el trono de gracia, el trono de amor, el trono del amor de un Padre, del amor del Rey, del amor de la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Restaurar lo que se ha destruido, restituir lo que no había, edificar donde ha sido devastado, volver a los principios familiares para que haya un orden, de que caiga una lluvia, de un agua, una bendición. Como en mi casa no hay bendición. Mira que yo voy a la iglesia y bueno, los domingos voy, me acerco a escuchar, pero veo que no hay bendición en mi casa, veo que no se derrama esa agua que trae pues refresco, y solamente hay aflicción en mi hogar, o hay aflicción en mi trabajo, o en mi corazón. Quizás porque no hemos doblado rodilla, quizás porque no hemos puesto el orden de Dios, de reconocerlo en todos nuestros caminos. Y hace una pregunta y dice el versículo 22, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Y darán los cielos lluvias. Dice, ¿no eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, porque tú hiciste todas estas cosas. Amén. Amén. Yo me doy cuenta de que solamente hay un canal, y quiero solamente un canal de provisión para mi vida, y debe de ser Cristo. No quiero otro. No quiero otra forma, no quiero buscar otra manera, porque sé que al final la conclusión o la consecuencia es avergonzarme. Es avergonzarme porque no cosecho lo que siembro, o lo que quiero, o lo que anhelo. ¿Quién no anhela estar bien? Amén. ¿Quién no anhela tener una vida próspera? ¿Quién no anhela tener una casa, pues bueno, en orden? Una esposa, un esposo, unos hijos, un trabajo digno, de más, de menos, pero ¿quién no lo anhela? Por lo tanto, se hace esa pregunta, la hace esta persona o este pueblo que han visto y han conocido las bendiciones y las maravillas de Dios. Entonces se da cuenta de que solamente hay una vía, y la vía es la que hemos dicho, ¿no? La de reconocer a Dios, arrepentirnos, confesar, andar en orden, andar delante de Dios, andar en luz, hacer las cosas, como dice, haz las cosas bien. Hacer las cosas bien es hacer las cosas en la palabra del Señor, en el temor de Dios. Eso significa pues se puede decir sembrando, trabajando la tierra, regándola, para que luego a su tiempo Dios dé el crecimiento. Y veamos que nuestras casas y nuestra vida es una vida buena. Por eso dice esta pregunta, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? El pueblo necesita la lluvia. Yo necesito la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén. La lluvia temprana es cuando se siembra y viene esa lluvia, agua que hace que germinar y hace crecer ese grano, esa semilla que está en tierra. Y a veces esa lluvia no llega al pueblo, y a veces esa lluvia no llega al mundo, a veces no llega. Y yo estoy viendo en estos tiempos que esa lluvia se está cumpliendo, y hay una lluvia temprana, una lluvia tardía. ¿Sí o no? Llevamos un año de lluvias, ¿no? Amén. Aquí en Madrid yo llevo 20 y tantos años y es un lugar seco.
Pero cuando el hombre se para y se retrocede un poco, y se ha retrocedido a la fuerza, cuando el hombre se solapa, ¿no? Se mengua, se puede decir, ¿no? Y cuando mengua y no ha habido más narices que pararse, ha florecido, ¿no? Ha florecido lo que es el ambiente, ha florecido lo que es bueno, ¿sí o no? La respiración, el ozono, las plantaciones, el agua. El otro día me compartían que los acuíferos aquí en Madrid están llenos de agua. Y el hombre ha intentado embalses artificiales, esto y lo otro, y nada. Nuestra provisión es Cristo. Amén. En el Salmo capítulo 19, gloria a Jesús. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén. Me quedo con el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. La tierra anuncia, ¿no?, la obra de sus manos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y es un resultado, ¿no?, de poder dar testimonio de lo que Dios hace y obra en nosotros. Debemos de darnos cuenta de que Dios quiere obrar en el mundo, Dios quiere obrar en nuestra vida. Cuando conocemos al Dios vivo que mucho se nos ha presentado a mitad de nuestra vida, donde, como he dicho antes, teníamos idolatrías, como ha dicho antes, decía en Jeremías, hemos tenido falsos dioses o hemos creído, pero cuando ha aparecido, ha venido a nuestra vida el Dios vivo, el Dios real, el Dios viviente, como dice la palabra, pues nos hemos dado cuenta de que Dios tiene manos, tiene boca, Dios tiene oídos, Dios tiene cuerpo, y ese cuerpo que es para obrar en nuestras vidas. Amén. Ese espíritu es para obrar en nosotros, y no solamente que hoy tengamos una palabra buena, mala o una simple palabra, sino que tengamos el aliento de vida. Porque el hombre fue formado, como dice la palabra de Dios, a imagen y semejanza, pero fue formado del barro. Y cuando fue formado del barro, después tuvo ese soplo de vida, ese soplo de Dios, que fue lo que le dio la vida. Amén. Y el mundo en estos tiempos se está dando cuenta, o a la fuerza se da cuenta, de que hay que darle importancia a la vida. Pero la vida solamente la da Cristo. Amén. Porque Jesús es la vida. Amén. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar agarrados a Jesús y buscar el orden de Dios, hermanos. Qué bueno y qué bonito es decir, esta familia está en orden, este hombre está en orden, esta mujer está en orden. ¿Cuándo está en orden? Pues cuando está en orden delante de Dios, cuando camina delante de Dios, cuando camina a la par de Dios, cuando es amigo, como Enoc. Yo me imagino a Enoc, que era amigo de Dios. Yo me imagino a Enoc, que era un hombre de orden. Yo me imagino a Noé como un hombre de orden, el cual recibía palabra en tiempos de una contaminación, corrupción tremenda, quizás como estos tiempos, pero era un hombre de orden, con su esposa, con sus hijos, con la palabra, con el temor de Dios. Y en estos tiempos hay mucho desorden, incluso hasta en la iglesia. ¿Cómo quieres que Dios te mande la lluvia temprana y tardía si estás en desorden? Amén. Ponte en orden, dice el Señor. Arrepiéntete, confiesa delante de Dios. La palabra de Dios es como esa lluvia, hablo, que también viene a regar, pero también viene a limpiar, a lavar nuestros corazones, nuestras manos, nuestro cuerpo, para que podamos recibir, pues, como dice antes, ¿no?, para que Dios no pueda dejar su trono, no pueda dejar su glorioso nombre, porque Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordia, Dios es cobertura, ayuda para bendecir al pueblo. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar, aleluya.
Y Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra y gracias por abrirnos el entendimiento y reconocer y saber que de ti viene la bendición, Señor. Dios mío, queremos estar en orden, queremos estar sujetos, queremos entender que tú eres el que por ti viene todo, Dios mío. Por eso, Señor, queremos que tú ocupes tu lugar, Dios mío. Como dice la palabra, es necesario que nosotros menguemos y que tú crezcas. Es necesario que nuestra mente sea tu mente, que nuestro corazón sea tu corazón, Señor. Es necesario que nos humillemos. Es necesario que pidamos perdón. Es necesario arrepentirnos. Es necesario tantas cosas para que tú ocupes tu lugar, bendito Dios, Señor. Que tú hagas tu obra en medio de nuestras vidas y podamos tener ese orden de que todo venga a su tiempo, de que traigas bendición a su tiempo, traigas lluvia temprana, lluvia tardía, de que a su tiempo tengamos cosecha, recojamos las bendiciones que tú tienes sobre nuestras vidas, bendito Dios, Señor. Dios mío, tú quieres reinar en medio de nuestras vidas y nosotros, Dios mío, queremos dejarnos, Dios mío, queremos abrir nuestro corazón. Gracias por tu palabra, gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.